Cuando miramos la historia del medio oeste americano, usualmente la vemos pintada en colores de trigo dorado, ondulando bajo el viento de las praderas y verdes brillantes y esperanzadores que se extienden hasta horizontes que parecen no tener fin. Vemos el logotipo del ciervo saltando estampado en el costado de maquinaria masiva que domina los campos de cultivo, un símbolo que ha llegado a representar estabilidad inquebrantable, valores familiares honestos y la dignidad silenciosa de la granja familiar americana que alimenta al mundo mientras mantiene tradiciones que se remontan a generaciones anteriores. Las imágenes publicitarias nos muestran amaneceres dorados sobre campos perfectamente arados, familias sonrientes que han trabajado la misma tierra durante 100 años, y tractores verde y amarillo que funcionan como extensiones de las manos de granjeros que aman su trabajo, con una devoción que los habitantes urbanos apenas pueden comprender. Es una narrativa reconfortante que nos hace sentir bien sobre el sistema alimentario que nos nutre y sobre la industria que hace posible alimentar a miles de millones de personas con el trabajo de relativamente pocos agricultores comparados con cualquier era anterior de la historia humana. Pero la verdadera historia del origen del imperio John Deere no es una historia de estabilidad construida pacientemente sobre cimientos sólidos por hombres de visión clara que supieron exactamente lo que estaban haciendo desde el primer día. Es una historia de pánico absoluto. Y es una historia de decisiones desesperadas tomadas en la oscuridad de la noche, por un hombre que no tenía mejores opciones disponibles y que estaba dispuesto a arriesgar absolutamente todo porque ya no tenía nada que perder. Es una historia que comienza no con un magnate adinerado observando su dominio desde la comodidad de una mansión construida con las ganancias de generaciones de éxito comercial, sino con un hombre aterrorizado huyendo hacia la noche apenas un paso adelante de la ley, que lo perseguía con intenciones que habrían destruido su vida si hubiera sido capturado antes de escapar. La marca que eventualmente alimentaría al mundo entero fue forjada en los fuegos de una fuga criminal que separó familias, destruyó reputaciones y obligó a un hombre a comenzar completamente de cero en un territorio salvaje, donde la civilización era apenas una sugerencia tentativa que podía ser borrada por las fuerzas de la naturaleza en cualquier momento sin previo aviso. En el otoño de 1836, el pueblo de Rutland, en el estado de Vermont, era un lugar frío e implacable para cualquier hombre con los bolsillos vacíos y deudas acumulándose más rápido de lo que cualquier cantidad de trabajo honesto podía pagar. El invierno se aproximaba con la inevitabilidad cruel que caracteriza a esa región del noreste americano, y las perspectivas de supervivencia para quienes no tenían recursos se volvían más sombrías con cada día que pasaba, acortando las horas de luz y bajando las temperaturas hacia niveles que mataban a quienes no tenían refugio adecuado ni combustible para calentarse. John Deere tenía 32 años de edad en ese momento, un herrero talentoso con manos fuertes capaces de dar forma al metal más resistente y una mente aguda que entendía intuitivamente cómo funcionaban las máquinas y las herramientas de maneras que otros artesanos de su generación simplemente no podían igualar, sin importar cuántos años de experiencia acumularan. Era conocido en su comunidad como un trabajador excepcional, cuyas creaciones superaban en calidad a las de cualquier competidor en la región. Pero también era un hombre ahogándose en deudas que crecían más rápido de lo que podía pagarlas, sin importar cuántas horas trabajara o cuántos clientes atendiera. Si te apasionan las historias de imperios americanos construidos desde la desesperación más absoluta por hombres que no tenían nada que perder, suscríbete ahora porque lo que viene a continuación revela los secretos más oscuros de una de las corporaciones más poderosas de la historia. La economía americana había colapsado de maneras que hacían imposible para los artesanos honestos ganarse la vida de la manera que habían anticipado cuando eligieron sus oficios años antes. Los negocios estaban cerrando sus puertas en cada pueblo y ciudad del país. Los clientes que antes pagaban puntualmente ahora pedían crédito que nunca podrían devolver. Los proveedores exigían pagos que los comerciantes simplemente no tenían manera de generar cuando nadie estaba comprando nada excepto lo absolutamente necesario para sobrevivir. Y los acreedores locales que habían extendido préstamos durante tiempos mejores ya no estaban interesados en promesas vagas sobre pagos futuros que dependían de una recuperación económica que nadie podía garantizar,
llegaría antes de que todos los involucrados murieran de hambre esperándola. Querían su dinero ahora, inmediatamente, y estaban dispuestos a usar todas las herramientas legales disponibles para obtenerlo sin importar las consecuencias para los deudores que no podían cumplir con sus obligaciones. Y en aquellos días que parecen tan distantes, ve desde nuestra perspectiva moderna, donde la bancarrota personal es un procedimiento legal relativamente civilizado, que permite a las personas comenzar de nuevo sin perder su libertad física, ser incapaz de pagar tus deudas no era simplemente un fracaso financiero que dañaba tu puntaje crediticio y dificultaba obtener préstamos futuros. Era un delito criminal punible con encarcelamiento en instituciones diseñadas específicamente para castigar a quienes no podían satisfacer las demandas de sus acreedores. La sombra de la prisión de deudores se cernía sobre el hogar de los Deer, como una presencia física que oscurecía cada conversación y cada decisión que la familia tomaba mientras intentaba encontrar alguna salida a una situación que se volvía más desesperada con cada día que pasaba. Window era una realidad sombría construida de piedra fría y barrotes de hierro que amenazaba con tragarse a John completamente, separándolo de su esposa y sus hijos por un periodo indefinido, mientras sus deudas continuaban acumulando intereses que nunca podría pagar desde una celda donde no podía trabajar. La decisión que John Deere tomó en una noche fresca de noviembre, cuando las estrellas brillaban con indiferencia sobre el drama humano que se desarrollaba debajo de ellas, fue brutal en su simplicidad, desesperada en su ejecución, y absolutamente necesaria para su supervivencia, aunque significara abandonar todo lo que conocía y amaba sin garantía de que jamás podría regresar. Con el alguacil reportadamente en camino para arrestarlo y llevarlo ante la justicia que lo condenaría por el crimen de ser pobre, en una sociedad que castigaba la pobreza con más pobreza impuesta por el Estado, John Deere no se quedó para enfrentar la situación con dignidad estoica, ni para negociar términos que pudieran haber sido posibles si hubiera tenido mejores abogados o conexiones más poderosas en la comunidad. Simplemente huyó hacia la oscuridad de la noche como un criminal común, aunque su único crimen real había sido confiar en una economía que lo había traicionado junto con millones de otros americanos que habían hecho exactamente las mismas suposiciones razonables sobre el futuro que él había hecho. Empacó una pequeña bolsa con las pocas herramientas que podía cargar sin ralentizar su escape. De implementos de herrería que representaban tanto su identidad profesional como su única esperanza de ganarse la vida donde fuera que terminara, después de huir de todo lo que había conocido durante 32 años de vida en Nueva Inglaterra. Besó a su esposa Demarius, quien estaba embarazada de su tercer hijo y quien enfrentaría sola la vergüenza de los acreedores que vendrían buscando a un hombre que ya no estaría allí para responder por sus deudas, y le prometió que enviaría por ella y los niños solo si sobrevivía el territorio salvaje hacia el cual se dirigía. Era una promesa que ambos sabían podría nunca cumplirse dependiendo de lo que encontrara en el camino. Yo salió por la puerta trasera mientras la oscuridad lo envolvía como un manto protector que ocultaba su fuga de ojos que podrían haber reportado su dirección a las autoridades que lo buscaban. Dejó a su familia atrás para enfrentar sola las consecuencias de su fracaso financiero, sabiendo que la vergüenza que experimentarían era preferible a tener un esposo y padre pudriéndose en una prisión de deudores donde no podría hacer absolutamente nada para mejorar su situación. Era un fugitivo ahora, un hombre despojado de su reputación y su posición social, ahí dirigiéndose hacia el oeste en dirección al vasto y aterrador territorio desconocido de la frontera americana con $73 en su bolsillo y una orden de arresto asociada a su nombre que lo convertiría en criminal en cualquier jurisdicción que reconociera la autoridad de Vermont para perseguir a sus deudores fugitivos. Su viaje lo llevó eventualmente a un pequeño y polvoriento asentamiento en Illinois llamado Grand Detour. El nombre mismo era una ironía cruel para un hombre que había sido forzado a tomar el camino largo alrededor de su propia vida, que había tenido que abandonar la ruta directa hacia la prosperidad que había imaginado cuando era joven y optimista, y creía que el trabajo duro era recompensado de maneras predecibles y justas. Y el pueblo era poco más que una colección de cabañas toscas acurrucadas contra el río Rock.
un lugar donde la civilización estaba librando una batalla perdida contra los elementos que parecían determinados a borrar cualquier rastro de presencia humana permanente. Los edificios eran estructuras improvisadas construidas con materiales disponibles localmente, sin la solidez ni la permanencia de las construcciones de Nueva Inglaterra que John había dejado atrás cuando huyó de sus acreedores. El invierno en Illinois era brutal de maneras diferentes al invierno de Vermont, pero igualmente peligroso para quienes no estaban preparados para enfrentarlo. El viento soplaba sin obstáculos a través de las praderas planas, llevando frío que penetraba cualquier estructura que no estuviera construida con el cuidado y los materiales adecuados. La nieve se acumulaba en bancos que podían alcanzar alturas de varios metros cuando las tormentas golpeaban con la furia que la geografía de la región hacía posible. Fue aquí, en el barro y el aislamiento de este asentamiento fronterizo, donde los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia y donde la ayuda en caso de emergencia podía tardar días en llegar, si es que llegaba en absoluto, que el herrero fugitivo estableció su forja esperando desaparecer de la vista de quienes pudieran estar buscándolo, mientras trabajaba en silencio fabricando herraduras y reparando palas para los colonos locales que necesitaban desesperadamente los servicios de un artesano del metal. Esperaba vivir una vida tranquila en el anonimato, o sea, ganando lo suficiente para sobrevivir y eventualmente enviar por su familia una vez que estuviera seguro de que su nuevo hogar podía sostenerlos a todos sin atraer la atención de las autoridades que podrían estar buscándolo todavía. Era una esperanza modesta para un hombre que había tenido ambiciones mucho más grandes antes de que la economía colapsara y destruyera todo lo que había construido. Pero rápidamente descubrió que los granjeros de Illinois estaban librando una batalla mucho más difícil que cualquier cosa que él hubiera enfrentado en su carrera como herrero en Vermont. Una batalla contra la tierra misma que se suponía debía proporcionarles sustento y prosperidad, pero que en cambio los estaba derrotando con una crueldad que parecía casi personal en su intensidad. El medio oeste americano se suponía que era la tierra prometida para los colonos que llegaban del este, buscando oportunidades que las regiones más densamente pobladas ya no podían ofrecer. La tierra era legendariamente fértil, famosa incluso antes de que los primeros arados europeos la tocaran por su capacidad de producir cosechas abundantes que habían sostenido a las poblaciones indígenas durante generaciones antes de que los colonos blancos llegaran reclamando el territorio como propio. El suelo era negro como la noche, rico en los nutrientes que las plantas necesitaban para crecer fuertes y productivas. Hay un contraste dramático con la tierra rocosa y gris de Vermont, donde John había aprendido su oficio y donde los granjeros luchaban constantemente contra piedras que parecían brotar del suelo cada primavera, sin importar cuántas habían sido removidas el año anterior. Pero había una maldición escondida en ese suelo aparentemente perfecto, un problema que ningún colono había anticipado cuando empacaron sus pertenencias y viajaron cientos de kilómetros para reclamar parcelas de esta tierra que se suponía los haría ricos si simplemente trabajaban lo suficientemente duro. El suelo era pesado y pegajoso, con una consistencia que los granjeros comparaban con un guiso espeso que se adhería a cualquier superficie que lo tocara con una tenacidad que parecía casi maliciosa en su determinación de frustrar los esfuerzos humanos por cultivarlo. Los granjeros habían traído consigo los viejos arados de hierro fundido que habían usado en el este, herramientas que habían servido bien a sus padres y abuelos trabajando los suelos diferentes de las regiones de donde provenían. Estas eran las únicas herramientas que conocían, los únicos implementos que habían sido diseñados y perfeccionados durante generaciones de uso agrícola en las condiciones particulares de Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio. Pero esos arados eran completamente inútiles aquí en las praderas del Medio Oeste. La tierra negra se adhería a la superficie picada y rugosa del hierro fundido como si tuviera voluntad propia, obstruyendo la hoja del arado cada pocos metros de avance hasta que se volvía imposible continuar sin detenerse para limpiar el implemento de la masa de barro que lo convertía en un peso muerto en lugar de una herramienta de trabajo. Un granjero tendría que detener su tiro de bueyes o caballos, caminar hasta el arado que había quedado completamente cubierto de barro negro pegajoso, raspar la tierra acumulada con una paleta de madera usando fuerza considerable, porque el material no se desprendía voluntariamente,
caminar unos pocos metros más mientras el arado funcionaba brevemente antes de volver a obstruirse, y luego detenerse nuevamente para repetir el proceso interminable que consumía horas de trabajo produciendo resultados mínimos. Era trabajo que rompía espaldas y destrozaba almas con su repetitividad frustrante y sus resultados desproporcionadamente pequeños comparados con el esfuerzo invertido. Hombres que habían llegado llenos de esperanza y energía estaban abandonando después de 1 o 2 temporadas de lucha contra una tierra que se negaba a cooperar con sus planes, sin importar cuánto trabajaran o cuán creativamente intentaran resolver el problema. Estaban empacando sus vagones con las pocas posesiones que les quedaban después de invertir todo lo que tenían en una aventura que había resultado ser una trampa cruel, y estaban regresando hacia el este con la vergüenza de la derrota pesando sobre sus hombros, vencidos por la misma tierra que se suponía debía hacerlos prósperos. Familias enteras que habían viajado semanas para llegar a esta tierra prometida estaban muriendo de hambre sentadas sobre el mejor suelo del mundo porque simplemente no podían encontrar una manera de trabajarlo eficientemente con las herramientas disponibles. Era una paradoja cruel que habría sido cómica si las consecuencias no hubieran sido tan trágicas para las personas atrapadas en ella. John Deere observaba esta lucha desde la puerta de su taller improvisado donde trabajaba reparando las herramientas que los granjeros traían en un estado de deterioro, que reflejaba tanto el abuso del uso como la frustración de sus propietarios que a veces golpeaban sus implementos contra piedras o postes simplemente porque necesitaban descargar su rabia contra algo tangible. Ina veía el agotamiento grabado en los rostros de hombres que trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, sin lograr los resultados que su esfuerzo debería haber producido en cualquier sistema justo. Veía la desesperación en los ojos de mujeres que miraban a sus hijos hambrientos, preguntándose cuánto tiempo más podrían sostener la ilusión de que todo estaría bien cuando claramente nada estaba bien y nada mostraba señales de mejorar. Veía familias que estaban hambrientas aunque estuvieran rodeadas de la tierra más fértil que ninguno de ellos había visto jamás, incapaces de convertir esa fertilidad potencial en alimento real que pudiera llenar los estómagos de niños que lloraban de hambre cada noche. Y su cerebro de herrero, a esa mente que había sido entrenada durante años para ver problemas mecánicos y concebir soluciones que otros no podían imaginar, comenzó a girar procesando el problema desde ángulos que los granjeros desesperados no habían considerado porque no tenían el conocimiento técnico necesario para entender las fuerzas físicas que estaban causando sus frustraciones. Sabía instintivamente que el problema no era la tierra, aunque la tierra pareciera ser el enemigo contra el cual todos estaban luchando sin éxito. El problema era el metal de los arados que estaban usando, la manera en que ese metal interactuaba con las propiedades específicas del suelo del Medio Oeste que nadie había anticipado porque nadie había intentado cultivarlo antes a esta escala con estas herramientas. El hierro fundido era demasiado rugoso en su superficie, lleno de pequeñas imperfecciones invisibles a simple vista, pero perfectamente dimensionadas para atrapar las partículas de tierra pegajosa y retenerlas con una fuerza que crecía exponencialmente a medida que más material se acumulaba sobre el material ya adherido. Necesitaba algo más liso. Necesitaba algo que pudiera cortar a través de la tierra pegajosa, como un cuchillo a través de mantequilla blanda, en lugar de arrastrarla como un ancla que acumulaba peso con cada metro de avance. Necesitaba acero. El avance tecnológico que cambiaría la historia de la agricultura americana sucedió por accidente, o quizás por el tipo de destino que ocasionalmente interviene en los asuntos humanos para producir resultados que ninguna planificación consciente podría haber logrado con la misma eficiencia. En 1837, mientras visitaba un aserradero local buscando madera para reparaciones que un cliente había encargado, John Deere vio una hoja de sierra de acero rota que había sido descartada en una esquina del taller, entre otros desechos industriales que nadie consideraba valiosos ni útiles para ningún propósito futuro. Era basura según cualquier evaluación convencional, un pedazo de metal que había cumplido su función original hasta fallar, y que ahora solo ocupaba espacio esperando ser eventualmente fundido para recuperar algo del valor de sus materias primas o simplemente abandonado para oxidarse hasta desintegrarse.
Pero en ese pedazo de chatarra dentada y aparentemente inútil, a John Deere vio el futuro de la agricultura americana revelándose ante sus ojos entrenados de herrero, que entendía las propiedades de diferentes metales de maneras que otras personas simplemente no podían comprender, sin años de experiencia trabajando con estos materiales. El acero era más duro que el hierro fundido. Su superficie podía ser pulida hasta alcanzar una suavidad que el hierro nunca podría igualar, sin importar cuánto trabajo se invirtiera en el intento. Y esa suavidad, esa capacidad de presentar una superficie sin imperfecciones microscópicas, donde las partículas de tierra pudieran anclarse, era exactamente lo que se necesitaba para resolver el problema que estaba destruyendo las esperanzas de miles de familias granjeras en todo el Medio Oeste. Min llevó la hoja de sierra rota de vuelta a su taller, con la urgencia de un hombre que finalmente había encontrado la pieza faltante de un rompecabezas que había estado contemplando durante meses. La calentó en su forja hasta que brilló con un rojo opaco y furioso, que indicaba que el metal había alcanzado la temperatura donde podía ser trabajado sin quebrarse bajo los golpes del martillo. La martilló con la precisión de décadas de experiencia, doblándola y dándole forma hasta que comenzó a parecerse a la curva de una hoja de arado, aunque todavía conservaba las marcas de su vida anterior como componente de una sierra industrial. La pulió hasta que brilló como un espejo bajo la luz del sol que entraba por la puerta abierta del taller, eliminando cada imperfección de la superficie hasta que no quedaba ningún lugar donde la tierra pudiera encontrar tracción para adherirse. No estaba simplemente fabricando una herramienta como había fabricado miles de herramientas antes en su carrera como herrero. Estaba creando una solución a un problema que había frustrado a una generación entera de pioneros que habían apostado sus vidas y fortunas a la promesa del Medio Oeste, sin saber que la tierra misma conspiraría contra ellos de maneras que nadie había anticipado. Adjuntó la hoja de acero curvada y pulida a un mango de madera que había construido, siguiendo los principios básicos del diseño de arados, pero modificado para aprovechar las propiedades únicas del nuevo material que estaba utilizando. Quinn llevó su creación al campo de un vecino para una prueba que determinaría si su intuición había sido correcta o si había desperdiciado tiempo y materiales persiguiendo una teoría que no funcionaría en la práctica, sin importar cuán elegante pareciera en su mente. El resultado fue mágico de maneras que ni siquiera John Deere había anticipado completamente cuando concibió la solución teórica al problema del suelo pegajoso. El acero pulido se limpiaba a sí mismo mientras se movía a través de la tierra, como si tuviera alguna propiedad sobrenatural que repelía el material que debería haberse adherido a su superficie, según todas las experiencias previas de los granjeros con arados de hierro fundido. El barro negro pegajoso que había frustrado a generaciones de colonos simplemente se deslizaba fuera del metal brillante como agua, corriendo por una superficie encerada, incapaz de encontrar ningún punto de anclaje donde pudiera comenzar a acumularse de la manera catastrófica que hacía inútiles los arados tradicionales después de apenas unos metros de uso. El arado cantaba mientras cortaba un surco limpio y perfecto a través de la pradera, un sonido que era completamente diferente del gruñido y el arrastre que caracterizaban el uso de implementos de hierro fundido en este tipo de suelo. Era el sonido del progreso. El sonido de la resistencia siendo vencida, o el sonido de la tierra finalmente rindiéndose ante la ingeniosidad humana, después de años de victorias contra colonos que no habían podido encontrar la solución que ahora estaba siendo demostrada frente a testigos asombrados. Era el primer arado de acero autopulidor en la historia de la humanidad. En ese momento preciso, mientras el surco se extendía recto y verdadero detrás de la hoja brillante que reflejaba el sol de la pradera, John Deere dejó de ser un herrero fugitivo escondido de sus acreedores en un asentamiento remoto donde esperaba pasar desapercibido hasta que las circunstancias mejoraran. Se convirtió en el salvador del oeste americano, el hombre que había desbloqueado el potencial del granero continental, o sea, el ingeniero que había dado a los granjeros la llave para abrir la bóveda de prosperidad que la tierra había mantenido cerrada durante años de frustración y fracaso. Los testigos de esa primera prueba no podían creer lo que estaban presenciando, aunque la evidencia era innegable frente a sus ojos que habían visto tantos arados fallar en exactamente las condiciones donde este nuevo diseño estaba triunfando tan espectacularmente.
Algunos de ellos habían estado a punto de abandonar sus granjas y regresar al este derrotados. Algunos habían perdido familiares que murieron de enfermedades agravadas por la desnutrición causada por cosechas fallidas. Todos habían sufrido de maneras que esta simple innovación técnica prometía eliminar de sus vidas si podían obtener acceso a herramientas construidas según el mismo principio. La noticia se esparció por la región con la velocidad que solo las noticias verdaderamente importantes pueden alcanzar en comunidades donde la supervivencia de todos depende de información que podría cambiar sus circunstancias. Granjeros que vivían a días de viaje llegaron a Grand Detour pidiendo ver el arado milagroso del que habían escuchado historias que parecían demasiado buenas para ser verdad. Pero el éxito para John Deere no fue una liberación de los demonios que lo habían perseguido desde Vermont, ni un final feliz que le permitiera finalmente relajarse y disfrutar los frutos de su ingenio. Fue simplemente un cambio en la forma de sus tormentos, una transformación de los miedos que lo impulsaban de huir de acreedores, a huir de la posibilidad del fracaso que devolvería todo lo ganado, el miedo a la pobreza. Sí, el recuerdo del alguacil llamando a su puerta en Vermont con una orden de arresto que lo habría enviado a una celda donde no podría trabajar ni proveer para su familia, nunca lo abandonó verdaderamente sin importar cuánto éxito acumulara en los años siguientes. Ese miedo mutó en un perfeccionismo implacable que no permitía ningún margen de error, ni ninguna tolerancia para productos que no cumplieran los estándares más altos imaginables. Se obsesionó con la calidad de una manera que sus empleados y socios encontraban agotadora, pero que él consideraba absolutamente necesaria para la supervivencia continua de todo lo que estaba construyendo. Estaba aterrorizado de que si fabricaba un solo arado defectuoso que fallara en el campo y decepcionara a un cliente que había confiado su sustento a la promesa de la marca Deere, y toda la casa de naipes que había construido colapsaría y él estaría de vuelta en la prisión de deudores que había evitado por tan poco margen años antes. Les dijo famosamente a sus socios una frase que eventualmente se convertiría en el eslogan corporativo de la empresa que fundó, pero que para él era mucho más que una declaración de marketing diseñada para impresionar a los clientes. Nunca pondré mi nombre en un producto que no tenga en él lo mejor que hay en mí. Suena como un noble eslogan corporativo cuando lo leemos impreso en materiales publicitarios o grabado en placas conmemorativas en las oficinas centrales de la compañía. Pero para John Deere era un mecanismo de defensa psicológica. Era el mantra de un hombre que todavía corría asustado aunque ya no hubiera nadie persiguiéndolo físicamente. Era la promesa que se hacía a sí mismo cada día cuando entraba al taller, sabiendo que cualquier fallo podía ser el comienzo del fin de todo lo que había logrado reconstruir desde la nada. A medida que la demanda por sus arados explotaba más allá de cualquier cosa que su pequeño taller pudiera producir, el asentamiento aislado de Grand Detour, que una vez lo había protegido de ojos curiosos, se convirtió en una limitación sofocante que estrangulaba el crecimiento potencial de su negocio. Necesitaba un río más grande que pudiera transportar su acero desde las fundiciones del este y sus productos terminados hacia los mercados del oeste, donde los granjeros esperaban ansiosamente cada envío de arados que pudiera llegar a sus manos. El río Rock era demasiado pequeño y demasiado difícil de navegar para el volumen de comercio que su negocio creciente demandaba. Necesitaba un ferrocarril que conectara su operación con la red de transporte que estaba expandiéndose rápidamente a través del país, las arterias de acero que estaban transformando la geografía económica americana de maneras que beneficiaban enormemente a quienes tenían acceso a ellas y dejaban atrás a quienes permanecían aislados de las nuevas rutas de comercio. En 1848 tomó la decisión de mover toda su operación a Moline, Illinois, un pueblo situado en las orillas del poderoso río Mississippi, donde las posibilidades de transporte eran prácticamente ilimitadas comparadas con las restricciones que había enfrentado en Grand Detour. Esta mudanza marcó el comienzo del verdadero imperio que eventualmente dominaría la manufactura de equipamiento agrícola en todo el mundo.
Ya no era un herrero trabajando solo o con unos pocos ayudantes fabricando arados uno a la vez según los pedidos que llegaban. Se estaba convirtiendo en un industrial a la escala que ese término implicaba en la era de la revolución industrial, que estaba transformando a América de una nación de artesanos a una potencia manufacturera. Construyó una fábrica masiva en Moline, una catedral de ruido y humo donde los martillos nunca dejaban de sonar, desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. El edificio era imponente por los estándares de la época, bien construido con ladrillo rojo que comunicaba permanencia y seriedad en contraste con las estructuras de madera improvisadas que caracterizaban la mayoría de los negocios fronterizos. Dentro de esas paredes gruesas que amortiguaban parcialmente el ruido constante para los residentes cercanos, cientos de trabajadores laboraban en turnos que se solapaban para maximizar la producción, transformando materia prima en los arados que los granjeros de todo el Medio Oeste estaban desesperados por obtener. John Deere finalmente envió por su familia. Demarius y los niños, incluyendo su hijo Charles, que había sido apenas un bebé cuando su padre huyó hacia la noche años antes, finalmente se unieron a él en Illinois. Ya no eran la familia de un criminal arruinado escondido de la ley en un pueblo remoto donde nadie hacía preguntas sobre los pasados de los recién llegados. Eran la realeza del pueblo del río, la familia más prominente de una comunidad que dependía cada vez más de la fábrica para su prosperidad económica. Los ciudadanos de Moline los trataban con la deferencia reservada para personas cuyas decisiones afectaban los medios de vida de familias enteras, pero la sombra del pasado nunca desapareció completamente de la psique de John Deere, sin importar cuánto éxito acumulara o cuánta seguridad financiera lograra construir alrededor de sí mismo y su familia. El hombre que había huido en la noche con $73 en su bolsillo nunca pudo convencerse completamente de que esos días de desesperación habían terminado permanentemente. John Deere era un hombre duro, endurecido por el fuego de su forja que había convertido metal bruto en herramientas que transformaron un continente, y endurecido por el viento frío de su huida que lo había convertido de ciudadano respetable a fugitivo, antes de que la suerte cambiara y le permitiera comenzar de nuevo. Crió a sus hijos no en un hogar de ocio y comodidad donde los herederos de fortunas frecuentemente desperdician sus vidas sin propósito, sino a la sombra de la fábrica que rugía día y noche, recordándoles constantemente de dónde venía su prosperidad y cuán fácilmente podía desaparecer si dejaban de trabajar con la intensidad que su padre demostraba cada día de su vida. El negocio era la religión de la familia Deere. El arado era el altar ante el cual todos debían arrodillarse. Las oraciones eran los pedidos que llegaban de clientes y los himnos eran el sonido de los martillos golpeando metal en forma. La tragedia de este primer capítulo de la historia familiar se encuentra en el ADN del legado que John Deere creó y transmitió a las generaciones que lo siguieron. Salvó al granjero americano de la trampa del suelo pegajoso que amenazaba con hacer imposible el desarrollo agrícola del Medio Oeste que eventualmente alimentaría al mundo. Pero esclavizó a su propia familia a la compañía que había fundado, encadenándolos con obligaciones y expectativas que no dejaban espacio para vidas propias separadas de las demandas del imperio industrial que crecía más grande y más demandante con cada año que pasaba. Les enseñó que la supervivencia requería vigilancia constante y agotadora que no permitía descanso ni relajación. Les enseñó que el reposo era peligroso porque el reposo significaba bajar la guardia, y bajar la guardia significaba darle oportunidad al desastre de atacar cuando menos lo esperabas. Forjó una ética de trabajo que era tan durable e inflexible como el acero que había transformado en arados, una determinación de trabajar sin cesar, que sobreviviría generaciones y definiría el carácter de la familia durante más de un siglo después de su muerte. Pero olvidó templar esa dureza con calidez humana, de la misma manera que templaba el acero con calor controlado para darle la flexibilidad necesaria para sobrevivir los impactos del uso real. Creó personas que podían trabajar incansablemente, pero que no sabían cómo descansar, que podían construir fortunas, pero que no sabían cómo disfrutarlas, o que podían dominar industrias, pero que no podían encontrar paz en sus propias mentes. A medida que envejecía, transformándose del hombre en el delantal de cuero manchado de hollín,
al hombre en el traje que supervisaba un imperio desde una oficina en lugar de una forja, sentó las bases para una dinastía que poseería riqueza inimaginable para los estándares de su tiempo, pero que tendría muy poca paz interior que disfrutar junto con esa riqueza. El fugitivo había dejado de correr físicamente, pero nunca dejó de mirar sobre su hombro esperando ver a los fantasmas del pasado alcanzándolo finalmente. Construyó una fábrica para asegurarse de que nunca volvería a ser pobre, pero al hacerlo creó un monstruo que demandaba ser alimentado constantemente por las generaciones que lo seguirían. La máquina verde había nacido. Pero el precio de admisión era una vida dedicada exclusivamente al trabajo sin respiro. Y esperando entre bastidores estaba su hijo Charles Deere, un joven que había observado a su padre luchar y que tomaría esa ansiedad heredada y la convertiría en una fortaleza de ladrillo y piedra construida directamente sobre el humo de la fábrica. Cuando el viejo herrero John Deere finalmente dejó su martillo y pasó a la historia, dejó atrás un legado lo suficientemente pesado como para aplastar a un hombre de menor determinación. La compañía ya no era el taller de un solo hombre fabricando arados según pedidos individuales. Se había convertido en una potencia industrial que enviaba equipamiento a granjas en todo el continente y más allá. Y Charles Deere heredó no solo una empresa, sino una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, como el yunque que su padre había usado durante décadas, forjando el futuro de la agricultura americana. Había crecido escuchando las historias de la huida de Vermont, del miedo constante que había impulsado a su padre a trabajar con una intensidad que nunca disminuyó sin importar cuánto éxito lograra. Había absorbido esas lecciones con la inevitabilidad de un niño que aprende el idioma de sus padres antes de poder elegir conscientemente qué valores adoptar y cuáles rechazar. El miedo a la pobreza, la desconfianza hacia la estabilidad aparente, la convicción de que el desastre siempre estaba esperando al otro lado de cualquier momento de relajación. Todo esto se había convertido en parte de su constitución psicológica antes de que tuviera edad suficiente para cuestionar si estas actitudes eran saludables o simplemente los traumas heredados de una generación anterior. Charles tomó las riendas de la compañía con la determinación de alguien que entiende que el fracaso no es una opción, porque el fracaso significaría traicionar todo lo que su padre había sacrificado para construir este imperio desde la nada. Expandió la operación de maneras que habrían asombrado a John Deere si hubiera vivido para presenciarlas. Construyó nuevas fábricas, diversificó la línea de productos más allá de los arados hacia todo tipo de equipamiento agrícola que los granjeros modernizados estaban comenzando a demandar. Y estableció redes de distribución que llevaban productos John Deere a mercados que el fundador nunca había imaginado alcanzar. Pero quizás su decisión más significativa fue construir una casa en la colina que dominaba la fábrica de Moline, una residencia que serviría no solo como hogar familiar, sino como declaración física de la posición que la familia Deere había alcanzado en la sociedad americana. La ubicación no fue accidental ni simplemente una cuestión de preferencia estética por las vistas que las elevaciones proporcionaban. Charles Deere eligió construir su hogar directamente sobre las chimeneas de la fábrica, de manera que pudiera observar las operaciones desde las ventanas de su biblioteca. Puse monitoreando el humo que indicaba actividad productiva con la misma atención que un médico monitorea los signos vitales de un paciente cuya supervivencia depende de vigilancia constante. Cuando el humo fluía denso y constante desde las chimeneas, significaba que los pedidos estaban siendo cumplidos, que los trabajadores estaban empleados, que la economía de la región continuaba funcionando. Cuando el humo disminuía o se detenía, significaba problemas que requerían atención inmediata antes de que se convirtieran en crisis que pudieran amenazar todo lo que la familia había construido. La casa en la colina era simultáneamente una residencia, una torre de vigilancia y una prisión lujosa de la cual ningún miembro de la familia podía escapar verdaderamente mientras las operaciones continuaran debajo de ellos, demandando atención que no podía ser delegada completamente a subordinados, sin importar cuán competentes fueran. Charles Deere pasó incontables noches parado en las ventanas de su estudio, observando el resplandor de los hornos reflejándose en las nubes bajas sobre Moline, contando mentalmente los ritmos de producción y calculando si los números que veía coincidían con los números que necesitaba ver para mantener la empresa solvente y creciendo.
Las vibraciones de las prensas de vapor llegaban a través de la roca de la colina hasta los cimientos de la casa. Y un temblor constante y sutil que los residentes aprendían a ignorar conscientemente, pero que nunca desaparecía completamente de su percepción subconsciente. Era como vivir sobre el corazón latiendo de una bestia industrial gigante de la cual dependían completamente, pero que también los consumía con sus demandas interminables. El ruido de la fábrica era la banda sonora constante de la vida familiar. Un rugido industrial que penetraba las paredes de piedra y ladrillo, sin importar cuán gruesas fueran construidas. Los niños de Charles crecieron con ese sonido como compañero constante, incapaces de imaginar el silencio que los niños de otras familias experimentaban en hogares alejados de centros de producción industrial. Charles Deere murió en 1807. Y otro hombre de la familia que había trabajado hasta que su cuerpo simplemente se rindió ante las demandas que le había impuesto durante décadas de esfuerzo sin tregua. Su corazón falló, dicen los registros históricos, aunque sería más preciso decir que había sido gastado por años de preocupación constante y trabajo que no conocía límites razonables. Pero la línea de sangre no terminó con su muerte. La antorcha pasó a la siguiente generación, a hombres que habían sido criados desde la infancia para tomar exactamente este papel cuando llegara el momento inevitable de la sucesión. La familia Deere se había entrelazado matrimonialmente con la familia Wyman, otra dinastía industrial de la región cuyos intereses comerciales complementaban los de los fabricantes de equipamiento agrícola. Estas uniones no eran simplemente románticas, sino estratégicas. Alianzas diseñadas para consolidar poder y riqueza de maneras que beneficiarían a ambas familias durante generaciones futuras. La finca en la colina se convirtió en la finca Deere-Wyman, un nombre compuesto que reflejaba la fusión de dos linajes en una sola entidad familiar cuya influencia sobre la economía de la región era prácticamente absoluta. Charles Deere-Wyman, producto de esta unión de dinastías, heredó la propiedad y la responsabilidad que venía con ella cuando alcanzó la edad adulta. Era un hombre que había sido criado no solo con las historias de la huida de su bisabuelo de Vermont, sino también con las expectativas de dos familias que habían invertido generaciones construyendo un imperio que él estaba obligado a mantener y expandir. Su infancia había sido de privilegio extremo por los estándares de la época, con acceso a educación, viajes y comodidades que la mayoría de los americanos no podían siquiera imaginar. Pero también había sido una infancia de adoctrinamiento extremo, donde cada lección y cada experiencia estaba diseñada para prepararlo para el rol que eventualmente asumiría, sin que nadie le preguntara si realmente quería asumir ese rol. Charles Deere-Wyman fue criado para ser un industrial de la misma manera que un caballo de carreras es criado para correr, con propósito singular que no dejaba espacio para alternativas ni para la exploración de intereses que no sirvieran directamente a los objetivos de la familia y la empresa. Cuando finalmente tomó control de la compañía, no era la síntesis de dos líneas de sangre que habían sido seleccionadas y entrenadas para producir exactamente el tipo de líder que el imperio necesitaba. Tenía la determinación implacable de los Deere, combinada con la sofisticación social de los Wyman. Tenía el conocimiento técnico necesario para entender las operaciones de la fábrica y el conocimiento financiero necesario para navegar los mercados de capital que financiaban la expansión continua. Se mudó a la suite principal de la casa en la colina, ocupando las mismas habitaciones donde su abuelo había observado el humo de las chimeneas y su padre había preocupado hasta morir prematuramente. Las paredes que lo rodeaban estaban impregnadas con las preocupaciones de generaciones anteriores. Hay los fantasmas de hombres que habían sacrificado sus vidas en el altar de la productividad industrial. El ambiente de la casa durante los años 20 del siglo XX era de lujo frenético que reflejaba la energía de una era que parecía creer que la prosperidad no tenía límites y que el progreso continuaría indefinidamente sin interrupciones. La era del jazz estaba en pleno apogeo. Las fiestas en la finca Deere-Wyman eran legendarias en toda la región, eventos donde el champán fluía con abundancia que habría horrorizado a los fundadores puritanos de la familia si hubieran podido presenciar cómo sus descendientes celebraban la riqueza que ellos habían creado con tanto sacrificio. La música flotaba sobre el acantilado de piedra caliza donde la casa se alzaba dominando el valle industrial debajo, y melodías de jazz y swing
que contrastaban extrañamente con el rugido constante de la maquinaria que nunca dejaba de operar sin importar qué festividades estuvieran ocurriendo en la residencia de los propietarios. Pero debajo de la superficie brillante de estas celebraciones, la tensión era palpable para cualquiera que supiera dónde buscar las señales de estrés que los anfitriones intentaban ocultar detrás de sonrisas practicadas y hospitalidad generosa. La familia estaba atrapada en un yugo dorado del cual no podían liberarse sin traicionar todo lo que sus ancestros habían construido y sacrificado. Eran los bueyes tirando del carro de la economía americana agrícola. Y los bueyes no pueden simplemente decidir dejar de tirar, porque están cansados o porque quieren explorar otros caminos que podrían llevar a lugares más interesantes. Y no podían detenerse. No podían apartarse del camino que generaciones anteriores habían trazado para ellos. Vender la compañía habría sido una traición a la sangre que habían heredado junto con las acciones que representaban propiedad legal. Dejar que fracasara habría sido un pecado contra los espíritus de hombres que habían muerto jóvenes trabajando para crear exactamente lo que ellos ahora poseían. Así que trabajaron con la misma intensidad que sus predecesores habían demostrado, aunque ahora el trabajo tomaba formas diferentes que involucraban reuniones de directorio y negociaciones financieras en lugar de martillos golpeando metal en una forja. Charles Deere Wiman se convirtió en un adicto al trabajo impulsado por los mismos demonios que habían perseguido a su bisabuelo cuando huyó de Vermont más de 80 años antes. Y caminaba por los pisos de la biblioteca hasta altas horas de la noche, la luz de su cigarro brillando en la oscuridad de maneras que reflejaban el brillo de los fuegos de la fundición, visible a través de las ventanas que miraban hacia el valle industrial. Era el amo de la casa, el propietario de una de las empresas más valiosas de América, el heredero de una fortuna que habría sido inimaginable para el herrero fugitivo que había comenzado todo con una hoja de sierra rota y una idea desesperada. Pero también era un sirviente del legado, un esclavo de las expectativas que lo habían definido antes de que tuviera edad suficiente para definirse a sí mismo. La tragedia de esta era de la finca es la pérdida de autonomía que la riqueza extrema, paradójicamente, impuso sobre personas que teóricamente tenían los medios para hacer cualquier cosa que quisieran con sus vidas. La familia Deere Wiman tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto la libertad de alejarse del negocio que generaba ese dinero. La casa era hermosa, llena de arte y cultura coleccionados durante generaciones de viajes por el mundo. Los jardines eran extensos y meticulosamente mantenidos por ejércitos de jardineros que trabajaban constantemente para mantener la apariencia de perfección que la posición social de la familia demandaba. Pero esencialmente era un dormitorio de alta gama para la gerencia de la fábrica, y a un lugar donde los ejecutivos que dirigían el imperio dormían entre turnos de trabajo que nunca verdaderamente terminaban, porque siempre había alguna crisis que atender, algún problema que resolver, alguna oportunidad que aprovechar antes de que un competidor la tomara primero. Los extensos jardines y las vistas hermosas eran un barniz delgado sobre la realidad industrial que definía cada aspecto de sus vidas. La familia existía para servir a la máquina. Eran los sumos sacerdotes de una religión del acero y la productividad. Y la casa era su templo donde realizaban los rituales de preocupación y trabajo que su fe demandaba. A medida que los años pasaban, la conexión física entre el hogar y la fábrica se convirtió en un símbolo de su atrapamiento que ningún visitante podía ignorar, aunque la familia misma hubiera aprendido a normalizar circunstancias que cualquier observador externo habría encontrado perturbadoras. En la mayoría de las familias dinásticas, la tercera generación se retira a la ciudad o a la costa, convirtiéndose en herederos blandos y distantes que viven de los dividendos de empresas que apenas entienden y que ciertamente no supervisan personalmente. Los nietos de fundadores industriales típicamente se convierten en filántropos, coleccionistas de arte o simplemente ociosos que disfrutan la riqueza que no tuvieron que ganar. Pero los Deere Wiman permanecieron en el acantilado. Permanecieron en el hollín que se depositaba constantemente sobre cada superficie de la propiedad, sin importar cuántas veces los sirvientes limpiaran. Permanecieron en el ruido que penetraba incluso las habitaciones más interiores de la mansión, con un rugido constante que hacía difícil la conversación tranquila. Era una lealtad obstinada y áspera que rayaba en el masoquismo,
un rechazo a separarse de la fuente de su poder, incluso cuando esa fuente extraía un precio pesado de su felicidad y su salud. Podían haber construido mansiones en cualquier parte del país, en las montañas de Colorado, o en las playas de California, o en los suburbios elegantes de Nueva York, donde otras familias industriales habían establecido residencias lejos del humo y el ruido de las operaciones que financiaban sus estilos de vida. Pero eligieron quedarse exactamente donde estaban, monitoreando las chimeneas, sintiendo las vibraciones, respirando el aire contaminado que sus propias fábricas producían como subproducto de la productividad que los mantenía ricos. La casa permanecía como un monumento al deber más que al placer. Era un lugar donde los padres morían jóvenes gastados por el estrés de cargar responsabilidades que ningún ser humano debería tener que cargar solo, y donde los hijos eran reclutados en la guerra del comercio antes de que tuvieran edad suficiente para afeitarse o para entender completamente las obligaciones que estaban asumiendo. La máquina verde estaba alimentando al mundo con los tractores y el equipamiento que hacían posible la agricultura a escala industrial, pero estaba consumiendo lentamente a la familia que la había creado, y extrayendo de ellos años de vida y momentos de paz que nunca serían reemplazados, sin importar cuánta riqueza acumularan en el proceso. Y mientras los rugientes años 20 llegaban a su fin estrellándose contra la realidad del colapso económico más devastador que el mundo moderno había experimentado, Charles Deere Wiman se encontraría parado en esa misma ventana, mirando hacia abajo a las chimeneas silenciadas que habían dejado de humear por primera vez en generaciones, enfrentando una amenaza que podría destruir absolutamente todo lo que sus ancestros habían construido. La fortaleza en la colina estaba a punto de ser sitiada por la pobreza una vez más, trayendo la historia en círculo completo hacia el miedo del herrero fugitivo que había huido de Vermont casi un siglo antes. Y el colapso de 1929 no solo destruyó el mercado de valores, silenció el latido del corazón de Molin que había definido el ritmo de la vida familiar de los Deere durante casi un siglo de operaciones continuas. El golpeteo de los martillos de vapor, el rugido de los hornos, el estruendo constante de la producción industrial que había sido la banda sonora de fondo de cada momento de sus vidas, todo se detuvo cuando la Gran Depresión barrió el paisaje americano destruyendo economías que habían parecido invulnerables apenas meses antes. Los pedidos de tractores y arados se evaporaron prácticamente de la noche a la mañana. Los granjeros que habían sido el sustento de la compañía durante generaciones estaban completamente arruinados. Incapaces de comprar semillas para plantar, mucho menos equipamiento nuevo, para trabajar campos que de todos modos no podían producir cosechas rentables en una economía donde nadie tenía dinero para comprar alimentos a precios que cubrieran los costos de producción. Los campos se estaban convirtiendo en polvo, literalmente en algunas regiones donde las prácticas agrícolas inadecuadas combinadas con la sequía habían creado las condiciones para las tormentas de polvo que definirían la década en la memoria colectiva americana. Y por primera vez en generaciones, las chimeneas debajo de la finca Deere Wiman dejaron de exhalar fuego. El silencio que cayó sobre el valle era más pesado y más aterrador que el ruido jamás había sido. Un vacío que comunicaba catástrofe de maneras que ninguna cantidad de palabras podía expresar adecuadamente. O Charles Deere Wiman, el bisnieto del titán de hierro que había comenzado todo con un arado fabricado de una sierra rota, se encontró parado en el centro de su propia pesadilla personal. El miedo que había impulsado al fugitivo John Deere a huir de Vermont había regresado para perseguir a su bisnieto con la misma intensidad, aunque las circunstancias específicas fueran diferentes. La compañía estaba perdiendo dinero a velocidades que habrían sido inimaginables apenas unos años antes, cuando el crecimiento parecía inevitable y permanente. La junta directiva estaba en pánico, demandando acciones drásticas que incluyeran despidos masivos y posiblemente la venta de activos que la familia había acumulado durante generaciones de trabajo incansable. Pero Charles se negó a rendirse ante la presión de subordinados que no entendían lo que realmente estaba en juego, más allá de los números en los balances financieros que dominaban sus análisis de la situación. Se sentó en la biblioteca de la mansión, rodeado de los libros encuadernados en cuero que generaciones anteriores habían coleccionado,
bajo los retratos de ancestros cuyos ojos parecían juzgarlo desde los marcos dorados que los contenían, y tomó una decisión que definiría su legado de maneras que ni siquiera él podía anticipar completamente en ese momento de crisis. Se negó a despedir al núcleo de su fuerza laboral, mantuvo la fábrica funcionando aunque fuera a una fracción mínima de su capacidad, consumiendo reservas financieras que se agotaban con cada semana que pasaba sin ingresos suficientes para cubrir incluso los costos operativos más básicos. Cuando la compañía se quedó sin efectivo para pagar a los trabajadores que había decidido mantener empleados, hizo algo que habría sido considerado locura financiera por cualquier análisis convencional de gestión empresarial. Emitió cheques que eran esencialmente pagarés, promesas de pago respaldadas únicamente por el honor del nombre Deere, que había significado integridad y confiabilidad durante casi un siglo en esa comunidad. Les dijo a sus trabajadores que confiaran en él, que eventualmente les pagaría todo lo que les debía si simplemente continuaban trabajando y esperando a que la economía se recuperara. Apostó toda la fortuna familiar, toda la finca y todo el futuro de las generaciones que vendrían después de él, a la creencia de que el suelo americano eventualmente volvería a dar fruto y que cuando lo hiciera, los granjeros necesitarían exactamente el tipo de equipamiento que la compañía Deere estaba posicionada para proporcionarles si simplemente lograba sobrevivir hasta que ese día llegara. Pasó esos años oscuros caminando por los pisos de la finca Deere Wiman como un prisionero de su propia responsabilidad, incapaz de dormir por más que unas pocas horas antes de que la ansiedad lo despertara y lo enviara nuevamente a las ventanas, donde podía observar las chimeneas silenciadas, preguntándose si alguna vez volverían a humear. El estrés era corrosivo para su salud, de maneras que los médicos de la época apenas podían diagnosticar, y ciertamente no podían tratar efectivamente. Al envejeció rápidamente durante esos años, su rostro adquiriendo la apariencia demacrada y endurecida de los hombres que habían venido antes de él. Los hombres que habían cargado el peso del imperio sobre sus hombros hasta que ese peso los aplastó. La casa ya no era un lugar de fiestas de la era del jazz, donde la música y la risa flotaban sobre el acantilado hacia el valle industrial debajo. Era un búnker bajo asedio, una fortaleza donde una familia esperaba el resultado de una batalla que no podían controlar completamente, sin importar cuánto trabajaran o cuán inteligentemente planificaran. Las luces del estudio de Charles quemaban hasta el amanecer cada noche, un faro solitario en la colina que señalaba a cualquiera que lo observara desde abajo que el capitán todavía estaba al timón, vas intentando navegar el barco a través de un huracán que amenazaba con destruir todo lo que generaciones de trabajo habían construido. Tuvo éxito, eventualmente. La economía se recuperó como él había apostado que lo haría. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una demanda de equipamiento agrícola que superó cualquier cosa que la industria había experimentado antes, ya que el esfuerzo bélico requería que la agricultura americana alimentara no solo a su propia población, sino a los ejércitos aliados luchando en múltiples continentes simultáneamente. La compañía no solo sobrevivió, sino que emergió de la crisis más fuerte que nunca, posicionada perfectamente para dominar el mercado de posguerra que transformaría la agricultura americana de granjas familiares a operaciones industriales a escala que los fundadores no podrían haber imaginado. Pero la victoria llegó con un costo que ningún balance financiero podía medir adecuadamente. La ansiedad aplastante de esos años, el peso puro de cargar una ciudad entera sobre su espalda, mientras todos miraban y esperaban para ver si fallaría, dejó cicatrices profundas en la psique familiar que persistirían durante generaciones. En los años siguientes a la recuperación, ocurrió un cambio fundamental en la relación entre la familia y la propiedad que los había definido durante tanto tiempo. El lazo que ataba a los Deere Wiman al acantilado finalmente se rompió bajo el peso acumulado de demasiadas generaciones de sacrificio. El ruido de la fábrica, que una vez había sido el sonido del dinero llegando a las cuentas familiares, y se había vuelto insoportable para personas que habían experimentado el silencio aterrador de las chimeneas apagadas y que nunca podrían escuchar ese ruido nuevamente sin recordar el miedo de esos años. El hollín, que una vez había sido el olor del éxito y la productividad, era ahora simplemente suciedad que se acumulaba sobre cada superficie,
y penetraba cada habitación, sin importar cuánto esfuerzo se invirtiera en mantener la casa limpia. La nueva generación de la familia, quizás reconociendo finalmente que vivir dentro de una chimenea industrial era una receta para la miseria, sin importar cuánta riqueza esa chimenea generara, decidió marcharse. Se mudaron de la finca Deer Wyman. Buscaron vecindarios más tranquilos donde el aire fuera limpio y el suelo no temblara constantemente con las vibraciones de maquinaria pesada. Abandonaron la fortaleza que sus ancestros habían construido y defendido durante generaciones de trabajo, que había costado vidas y felicidad en cantidades que ningún cálculo contable podía cuantificar adecuadamente. La gran mansión quedó vacía por un tiempo, un centinela silencioso, observando sobre una fábrica que ya no necesitaba un rey, mirándola constantemente para asegurarse de que siguiera funcionando. Eventualmente fue donada para uso público, transformándose de residencia privada de una de las familias más poderosas del medio oeste americano en un museo y centro de historia donde visitantes podían aprender sobre la saga de la familia que había transformado la agricultura del continente. Hoy puedes caminar a través de las pesadas puertas de madera de la finca Deer Wyman. O puedes pararte en el comedor donde el cristal una vez temblaba con las vibraciones de la maquinaria debajo. Puedes mirar por las ventanas hacia la vista que obsesionó a Charles Deer mientras observaba el humo de las chimeneas calculando si los niveles de producción coincidían con sus proyecciones financieras. Pero los visitantes frecuentemente comentan sobre la atmósfera del lugar que los recibe cuando cruzan el umbral hacia el interior de la mansión. No se siente como un hogar lleno de calidez y risas familiares del tipo que asociamos con residencias donde generaciones de niños crecieron y jugaron y crearon memorias felices. Se siente serio, se siente imponente, retiene la gravedad industrial severa de los hombres que lo construyeron. Hay una pesadez en el aire que parece absorber la luz y el sonido de maneras que hacen que los visitantes bajen automáticamente la voz aunque nadie les haya pedido que lo hagan. Los muebles son rígidos, diseñados para impresionar más que para comodidad. Los retratos que miran desde las paredes no sonríen, sus expresiones capturando la seriedad de hombres que no tenían tiempo para frivolidades porque siempre había trabajo que hacer y desastres que prevenir. Es una casa que comanda respeto, pero que no invita intimidad ni relajación. Puedes admirarla, pero no puedes imaginar sentirte verdaderamente cómodo viviendo entre sus paredes que parecen juzgar a cualquiera que no esté trabajando tan intensamente como los hombres cuyos retratos dominan cada habitación. El legado de la finca Deer Wyman es un tapiz complejo tejido de acero y tristeza, y de éxito monumental y sacrificio personal que ninguna cantidad de riqueza podía compensar adecuadamente. La familia logró exactamente lo que el herrero fugitivo se propuso hacer cuando huyó de Vermont con $73 en su bolsillo y terror en su corazón. Conquistaron la pobreza que lo había amenazado. Construyeron una marca que es reconocida en cada rincón del planeta donde la agricultura moderna existe. Alimentaron al mundo con la maquinaria que hizo posible la agricultura a escala, que sostiene a miles de millones de personas que nunca sabrán ni les importará conocer la historia de los hombres que sacrificaron tanto para crear las herramientas que hacen posible su alimentación diaria. Pero el precio de la máquina verde fue una vida familiar que nunca fue verdaderamente suya. Fueron sirvientes del suelo y esclavos del acero, o forjaron una dinastía que cambió la historia. Pero el acero que forjaron también endureció sus corazones de maneras que los hicieron incapaces de disfrutar completamente los frutos de su labor. Cuando sales de la finca y conduces colina abajo, pasando las fábricas modernas que todavía producen los masivos tractores verdes que dominan los campos de cultivo de todo el mundo, te das cuenta de la ironía final del sueño americano que esta historia representa. John Deere huyó para escapar de una prisión de piedra donde habría sido encerrado por el crimen de ser pobre, pero su éxito construyó un tipo diferente de celda para sus descendientes. Era una celda hecha de terciopelo y mármol, una celda con vista panorámica al valle industrial debajo, pero una celda de todos modos donde la libertad de elegir sus propios destinos les fue negada por las obligaciones que heredaron junto con la riqueza. El arado rompió la pradera,
Pero la fábrica rompió la paz de generaciones que nunca conocieron otra vida que el servicio al imperio que sus ancestros habían creado. Y en el tranquilo acantilado de Moline, la casa todavía se alza, un hermoso y solitario monumento a la idea de que en la búsqueda de un gran imperio, lo primero que debes sacrificar es tu descanso.